Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a abordar el tema de la nueva justicia civil y familiar, los retos de su implementación. Y para ello, invitamos a dos personas expertas en ello que reúnen dos perspectivas justamente plurales. A Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Poder Judicial de Querétaro, bienvenida magistrada, y Óscar Vázquez, abogado postulante con enorme experiencia en el tema civil justamente. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Hace justamente un año se publicó, todavía no entró en vigor, pero se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares en junio del 2023. A manera de introducción muy breve, les platico que esta legislación, digamos, la historia es un poquito larga. Vale recordarle a la audiencia que el origen de esta legislación arranca en la administración del presidente Peña Nieto, en el marco del proyecto conocido como Justicia Cotidiana, que implicó, entre otras, una reforma constitucional para centralizar la materia procesal civil familiar en el Congreso de la Unión, es decir, quitarle esta facultad a las entidades federativas y otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de regularla. El Poder Legislativo Federal, después de ese ajuste constitucional, tenía alrededor de 180 días para emitir la legislación correspondiente. Sin embargo, esto no sucedió de manera inmediata o de manera correspondiente a esos días. Ante una omisión que se extendió por años, inclusive que implicó o exigió la intervención de la Suprema Corte, fue hasta junio de 2023, como apuntaba, que por fin se aprobó y se promulgó este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que entrará en vigor hasta 2027, 4 años para que entre en vigor, y de ahí que sea clave el reto de cómo implementar este Código Nacional Civil y Familiar. Entonces, Mariela y Óscar, de entrada me gustaría que desde la perspectiva de la responsabilidad de llevar un poder judicial local y desde la perspectiva de un litigante, hagamos un balance o ayúdenme a hacer el balance de esta legislación. ¿Qué cosas buenas aporta en el pizarrón? El foco de la conversación que tenemos está en la implementación, pero previo a ello, ¿cuál sería el balance en el diseño de la legislación? ¿Qué cosas buenas aporta? ¿Qué cosas faltó? ¿O qué cosas se podrían mejorar? La pregunta es para ambos, tendrán su oportunidad, entonces cada uno. Entonces, por favor, magistrada, ¿cuál sería su balance? Muchísimas gracias. En cuanto a los aspectos novedosos y positivos que trae el código, yo rescato muchos de ellos o la gran mayoría. ¿Por qué? Porque se está diseñando un procedimiento que tenga mayor agilidad procesal, mayor celeridad. Un sentir muy justificado de los justiciables es que sus casos no avanzan pronto, no se emite una sentencia con rapidez, y esto es debido a muchos temas y la forma en la que están diseñados los propios procedimientos, sobre todo aquellas entidades federativas en las cuales todavía no transitábamos totalmente a la oralidad en materia civil y familiar y traíamos procedimientos escriturales en donde los procedimientos son sumamente burocráticos, hay demasiada apelación, demasiados incidentes, amparos, y los casos se hacen eternos. Algo que yo debo rescatar de este código es esa celeridad, los principios de concentración y de continuidad, tanto de las etapas procesales como en la presentación de las pruebas y los argumentos, todo frente al juez, es algo muy positivo para que los casos se resuelvan de una manera ágil, de una manera rápida, sin que esto signifique que se resuelvan mal por ser rápidos. Claro que no, a veces entre más largo es el procedimiento, se puede pensar que está mejor la decisión. Esto no es así, están muy bien diseñados los tiempos, y algo también que rescato muy, muy positivo es el principio de inmediación, en donde el justiciable va a conocer y a escuchar a su juez en torno a la decisión que va a tomar del caso. Eso es el principio de inmediación. Tal vez si nos explicas un poco para la audiencia qué es el principio de inmediación. Sí, es que el juez esté tomando conocimiento directo de las partes, de los argumentos, de las pruebas. Hoy se desahogan las diligencias en los sistemas escriturales con los auxiliares del juez. En pocas diligencias están los jueces, porque al mismo tiempo en su despacho judicial, en su juzgado, se están desahogando 3 o 4 audiencias. Entonces, en algunas solamente está el juez y están otros auxiliares, su proyectista, su secretario de
de acuerdo, su secretario de estudio, como se denomine, y ahora en este esquema de oralidad, el juez tiene que estar recibiendo a la parte actora con sus abogados, a la parte demandada con sus abogados, escuchar sus argumentos y dar las razones de su decisión también ahí en la audiencia. Entonces, ese contacto directo del justiciable con el juez, primero lo conoce y segundo, lo va a escuchar y va a escuchar las razones que dé de la toma de decisión que tenga del caso. Pregunta rápida ahí. ¿Esto no implicará, digamos, por el universo de casos que tenga cada poder judicial local, no implicará que haya más jueces? Sí, sí tiene que haber más jueces, pero aquí un punto clave importantísimo para que funcionen los sistemas de oralidad es el uso mayor de mecanismos alternativos de solución de controversia. Ah, ok. Si hoy todo tal cual conoce un juez, pasa un esquema de audiencias y de oralidad, de inmediato va a colapsar. Exacto. Y no se buscaría o no se cumpliría con el fin, con la teleología que persigue esta reforma. Okay. Afortunadamente, desde mi punto de vista, no muy bien regulados, no sé cómo lo vea el abogado litigante, pero sí contempla los mecanismos alternativos en cualquier etapa del procedimiento, aunque, reitero, creo que se pudo haber hecho una regulación mucho mejor para acudir cada vez más a los mecanismos alternativos. Es decir, no todos los conflictos, el sistema en principio está diseñado para que no todos los conflictos lleguen a la audiencia de juicio. Exacto. Y no se lleve todo el procedimiento, sino que a través del diálogo, de una conciliación, de un acuerdo, de un convenio, se pueda dar por concluido de manera pronta y sancionado por el juez el conflicto. Ok. Y bueno, estas son como las cuestiones positivas. ¿Alguna cuestión que haya quedado no del todo bien hecha o alguna asignatura pendiente? Digo, si así es como lo ves, digo, no necesariamente... Justo este tema que mencionaba de los mecanismos alternativos, porque el código señala que una vez presentada la demanda, los jueces pueden derivar el caso o invitarlos a que lleguen a algún arreglo o vayan al centro de justicia alternativa. Creo que también se tuvo que haber regulado que ciertos procedimientos pueden pasar antes por este filtro o por este procedimiento. Esa es una. Y la segunda, el tema de los recursos. Cuando un procedimiento o permite demasiado recurso o incidente, aunque sea de oralidad o de sistema de audiencias o con concentración, el procedimiento se va a alargar. O sea, recursos es, digamos, que ante decisiones del juez uno pueda pedir sí, te inconformas con alguna decisión y puedes interponer un recurso ante el propio juez o ante un tribunal de alzada, ante una segunda instancia, o incluso amparo. Y hay demasiados, digamos. Esa sería tu observación. Desde mi punto de vista no se reguló adecuadamente y todavía se permite demasiado recurso en donde no debería de ir. Que va en contra de la lógica de que sea algo que obviamente provea un juicio justo, pero de manera que le dé celeridad, ¿no? Así es. Ok. Muchas gracias. Coincido completamente con lo lo que comenta la magistrada. Yo añadiría un punto muy importante, que esta reforma, este código, va a la línea de flotación de la justicia cotidiana en este país, ¿no? Entendemos la justicia cotidiana como aquella que es la que se resuelve día a día, todos los problemas que puede haber. Y ese es, la verdad de las cosas, estadísticamente es la que más casos de litigio hay. Entonces, por supuesto que es una legislación que impacta directamente a lo que percibe el justiciable todos los días, ¿no? Y desde este punto de vista, creo que es una excelente regulación porque ya rompe por fin este tema de juicios tradicionales contra juicios orales. Con esto creo se puede dar ya el siguiente paso de decir que prácticamente todas las legislaciones comunes, ¿no? Y puedo decir ahí todavía en mercantil, cuando estamos hablando de algunas empresas, etcétera, que ya está instalado el juicio oral, es un proceso donde ya prevalece la oralidad en todo sentido. Entonces, como decía la magistrada, es un juicio rápido, que pretende ser rápido. Es un juicio que lo que se busca por parte del juez al tener inmediación es buscar que las partes lleguen a un arreglo. También representa para el justiciable el hecho de sentirse parte de ese proceso, sentirse que está siendo oído, ¿no? Y no solamente tenga la versión de su abogado, sino que tiene la versión completa del tribunal, y eso es algo muy importante. Coincido también en que hay áreas de oportunidad, que a mí me hubiera gustado que suprimiéramos el capítulo de recursos en algunos casos, ¿no? Y creo que también en cuanto a medidas cautelares se nos queda también un poco corto, porque no se habla tanto de medidas conservativas, ¿no? Que ya se ha avanzado más jurisprudencialmente.
Pero bueno, son áreas de oportunidad. Hay un punto particular que también preocupa, es que no podemos tratar de la misma manera la justicia que se da en un tribunal, por ejemplo, la Ciudad de México, Nuevo León o tal vez Yucatán. Cada estado tiene sus particularidades. Okay. Y en este sentido hay figuras como el emplazamiento, que creo que no avanzamos mucho en ese sentido. Podríamos haber hecho un poquito más, algunos aspectos más modernos. Ahí va a ser un problema porque no es lo mismo emplazar en una ciudad grande que tal vez en una ciudad más pequeña, ¿no? Y eso unado a toda la parte de implementación que ya hablaremos próximamente, ¿no? Pero yo lo veo bien, yo lo veo que es un código moderno, también dentro de las cosas positivas que tiene, además de los principios que señala la magistrada, es que ya se habla específicamente de perspectiva de género, de interés superior de menores, y estos principios ya los tiene que tener en consideración el juez al momento de llevar el proceso, ¿no? Además de las MASC, ¿no? Los medios alternativos de solución de controversias, que creo que también estamos un poco cortos en ese sentido, pero al menos ya están insertos y creo que tarde que temprano se puede ir perfeccionando el código. No olvidar también toda la implementación de medios electrónicos, que está... Claro. Aparentemente es algo buenísimo, vamos a ver cómo lo podemos implementar, pero creo que para allá vamos. Ok, digamos un poco para aclarar a la audiencia que lo que se aprobó es un Código Nacional de los aspectos procedimentales del mundo civil y familiar. Cada entidad federativa va a mantener su código civil sustantivo, digamos, y lo que se homogenizó a nivel federal son los procedimientos en un solo código, ¿no? Es correcto. Ahora, una cuestión que me interesa preguntarles es, el nombre del código es un Código Nacional Civil y Familiar, ¿no? Y digo, genuinamente, ustedes son los expertos, todas las preguntas son genuinas, digamos, más allá de que las preguntas las formulo pensando en lo que le puede interesar y para tratar de aclarar aspectos para la audiencia, también son dudas mías genuinas. Lo primero es si son dos preguntas en una, digamos, en combo. Lo primero es si realmente valía la pena juntar la materia estrictamente civil, que va relacionado con aspectos patrimoniales, ¿ok? Y la materia familiar, que tiene un grado de sensibilidad todavía mayor, ¿no? Estamos hablando de patria potestad, estamos hablando de cuestiones de testamento, de cuestiones sumamente sensibles y delicadas en el tejido social y con enormes repercusiones e impacto social. No que lo patrimonial no tenga impacto social, claro, por supuesto, pero creo que podemos diferenciar todavía el mayor impacto social en lo familiar. Esa es una. Y la otra cuestión, como mencionaba, ambos lo mencionaban, pero de manera más puntual, Oscar, digamos, de varios años acá, décadas inclusive, el país ha pasado gradualmente en diferentes materias, penal, mercantil, laboral, a la oralidad, ¿no? Y mi pregunta es si hay un entendimiento homogéneo de la oralidad en cada una, diferenciando las características de la materia, de lo que es oralidad. Es decir, mi preocupación es, o díganme si no debo de estar preocupado, si todos los estados van a entender en el ámbito civil, en el ámbito familiar, la oralidad de la misma manera, o si hay un riesgo de que empiece a haber una fragmentación de entendimiento de oralidad. Bueno, pues yo en Yucatán entiendo la oralidad de esta manera y voy a implementar la oralidad en el ámbito civil familiar, no que lo entiendan radicalmente distinto, pero ciertos matices o aspectos distintos en Yucatán, que en Querétaro, que en Chiapas y demás, y que eso haga en la práctica una oralidad distinta, con costos o beneficios para los justiciables en las diferentes entidades. Entonces, esas serían como mis dos dudas. La primera es si valía la pena, o tal vez la respuesta sea, pues eso lo veremos ya en la práctica, escindir lo civil y familiar, y lo otro, si en la práctica también el entendimiento de la oralidad puede ser distinto, con costos y beneficios para los justiciables de las diferentes entidades federativas. En relación con la primera pregunta, definitivamente no. Okay. No es correcto que el mismo Código Procesal trate la materia civil y la familiar. Okay. No estoy de acuerdo. ¿Con la fusión? Con la fusión, no. Okay. De hecho, nosotros en Querétaro teníamos un proyecto de Código de Procedimientos Familiares, porque bueno, hasta la fecha
seguimos teniendo nuestro Código de Procedimientos Civiles, en donde también está incorporado lo familiar. La materia familiar se ha modificado tanto que siempre hemos identificado en las ramas del derecho, la tradicional de derecho privado y derecho público. En el derecho privado está, o en la rama del derecho privado está el derecho civil, en donde también está el familiar. Y hoy no. Hoy el familiar ya está en la rama del derecho público porque todas las cuestiones que tienen que ver con personas menores de edad, con adultos mayores, con mujeres, son de interés y orden público, en donde los jueces no pueden actuar con una mentalidad del juez del sistema privado o del derecho civil, y creo que ahí el código incluso genera confusiones porque dice el juez es el director del proceso, y todo es de justicia rogada, como lo conocemos en materia civil o del derecho privado, pero en materia familiar no. Los jueces tienen facultades para oficiosamente traer información, por ejemplo, para pensión alimenticia, para proteger al niño por el interés superior del menor, lo cual no hace un juez civil. Y un juez civil sí actúa salvo a petición, a ruego y lo que le estén accionando. Sí, justo, perdón, te interrumpo. Justo ha habido una constitucionalización del derecho de familia. Así es. Aquí mismo en la Suprema Corte ha habido, me parece de manera muy positiva, una muy buena línea de precedentes, de jurisprudencia a favor, para muchas instituciones que se leían en una lógica estrictamente privada, ahora se leen a partir de una enclave constitucional, para justamente proteger de mejor manera a mujeres, a niños, igualar la relación entre hombre y mujer al interior del matrimonio, etc. De ahí mi duda, justamente, y de ahí mi pregunta. Sí, no considero que fuera lo correcto, sin embargo, ya lo tenemos, y creo que ahora el gran reto es en las capacitaciones, en la preparación que debamos de tener de todos los operadores, tanto de los jueces como de los abogados litigantes, el modificar esa mentalidad, y que en las implementaciones sí se considere un juez exclusivamente para lo civil o otro juez muy diferente exclusivamente para el tema familiar. Eso es en relación con el primer punto. Y en relación con el segundo cuestionamiento de si vamos a entender todos igual la oralidad, no. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque esa experiencia la tenemos ya ahora con laboral, con penal. La materia penal que a mí me correspondió, yo soy juez penalista, soy juez de carrera, ahorita bueno lo interrumpí por el trabajo de representación de mi institución, pero siempre me he dedicado a la materia penal y me correspondió implementar, incluso inicié adolescentes. Fui juez de adolescentes cuando todavía no tenían competencia los poderes judiciales, se nos dio la competencia e iniciamos la justicia de adolescentes oral y ya después la de los adultos. Y siempre nos han dicho que con un código único o con un código nacional nos vamos a unificar. Como todo deriva de la misma norma constitucional, pues que sea el mismo procedimiento en Baja California o en Yucatán. Y vemos que no es así. No es cierto. Muchas tesis o muchos casos que han llegado aquí incluso a la Corte han tenido que ver con los sistemas de gestión, y ahí es en donde creo que podríamos ver cómo entiende cada estado o cada poder judicial el tema de la oralidad, ¿no? Sí, y estos principios que son muy importantes para que la oralidad sea una realidad, por ejemplo, la continuidad, la concentración, la inmediación del juez. Entonces, ¿cómo es posible que en un lugar se conciba que el juez es el que inicia una audiencia y la concluye, por ejemplo, una inicial en materia penal, en donde puede haber interrupción de plazo constitucional, y otros estados no? Dicen, de acuerdo a la agenda del juez, el juez inició la inicial, si se me permite de este caso, pero no le puede dar continuidad y traigo a otro juez. Y la Corte ha dicho, no, estás rompiendo con uno de los principios y está relacionado con el tema de la oralidad, solamente por poner algún ejemplo. Y creo que también tenemos que trabajar mucho los estados en implementaciones correctas, adecuadas, para... La oralidad es el vehículo, diríamos, el instrumento a través del cual se hacen realidad los otros principios. Si no implementamos adecuadamente y no tenemos sistemas de gestión también adecuados, no va a ser realidad y vamos a tener esos entendimientos distintos, por decirlo de alguna forma. Y lo más, digamos, tampoco creo que deba preocuparnos que haya variaciones, pero creo que lo preocupante es que no haya un mínimo, ¿no? Digamos, las variaciones también, el derecho, digamos, en la práctica, pues tiene grados, es un país muy grande, tú mismo, Oscar, apuntabas, y me parece que con razón, pues las diferencias que hay en muchos sentidos entre el país, la complejidad del país, pero creo que el mínimo sí se debe de asegurar, ¿no? Un mínimo, obviamente,
en beneficio del sistema mismo Claro. que se está buscando establecer en beneficio de los De ahí la justiciables, importancia ¿no? de la capacitación en todas las esferas. Coincido con lo que dice la magistrada. A ver, en cuanto a la creación de un código familiar, de nacional familiar de procedimientos, yo hubiera aprovechado una vez que estábamos ahí y hubiéramos tratado de hacer algo distinto. Hubiera sido una excelente oportunidad, aunque en el código hay un título especial que habla del proceso familiar. La verdad, las cosas que tiene principios distintos, la labor del juez en materia familiar es diametralmente opuesta a la que puede ser un juez de civil, por lo que comentaba la magistrada, porque aquí estamos en presencia de otras figuras, de otras cuestiones de derecho que se deben de atender de forma distinta, ¿no? Interés superior de mujer, no sé, perspectiva de género, adultos mayores, etcétera. Hasta la forma de resolver es distinta y la forma de entender e incluso de fundar y motivar las resoluciones. Entonces yo hubiera aprovechado, pero bueno, no se pudo, ya tenemos el código y creo que va. También hubiera sido bueno que en este código también hubieran puesto un poco más de medidas cautelares en materia familiar, para dejarlas un poco más claras, ¿no? En ese sentido creo que se quedó un poco corto, ¿no? Y bueno, por otro lado, la implementación de la oralidad a nivel nacional, yo sí coincido que debería haber un mínimo. El problema es quién va a dictar esos mínimos. No, ahorita con el séptimo transitorio se va a crear una comisión regulada, bueno, dirigida por la Secretaría de Gobernación y otras 70 personas que van a estar en la comisión. Sería muy interesante que dictaran, a ver, los mínimos que debe de haber en oralidad y eso tratar de implementarlo en cada estado, porque cada estado entiende la oralidad. Bueno, seguramente muchos tribunales entienden la oralidad de forma distinta. La señora magistrada hablaba un poco de la oralidad penal. La oralidad penal es muy distinta a la que pudiéramos hablar de una oralidad civil patrimonial, ¿no? Porque la audiencia preliminar, los acuerdos sobre hechos no probados, etcétera, son muy distintas a tal vez las audiencias penales, incluso en materia laboral con la materia familiar. Entonces, habría que tener esos mínimos de estándar que debería de haber en materia civil y familiar y distinguiendo ambos, no tratarlos de aglomerar todo solamente en un proceso, ¿no? Es lo que haríamos. Sin duda. Y también, digamos, yo creo que también habrá impacto, digamos, mencionaban que es un código moderno, inclusive al momento de que incluye o concibe categorías como el interés superior del niño. No sé, ustedes conocen mejor de esto, pero no estoy seguro de que todos los códigos sustantivos tengan estas categorías o todos los tribunales o jueces estén acostumbrados a trabajar con estas categorías que es fruto de una nueva generación del derecho de familia, por ejemplo, que ya está constitucionalizado, ¿no? Claro. Entonces puede ser que ya en la práctica este derecho procesal moderno, civil, familiar, pues tal vez genere un poco, al momento de ensamblarse con ciertos códigos familiares sustantivos, pues haya una fricción al momento de ensamblaje, ¿no? Sin embargo, digamos, la parte más retadora es la implementación, ¿no? Más allá de este balance que rápidamente... A mí me gustaría hacerte un apunte ahí, sí. Y lo pongo a consideración también de la señora magistrada. En cuanto al federalismo, con la creación de este código se rompe poco este sistema dual que ya veníamos trabajando de otra manera y se crea un Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero no hay que olvidar que hay 32 códigos civiles. Aquí hay un punto muy importante. Primero, este Código Nacional de Procedimientos Civiles es una legislación común. Entonces va a terminar siendo supletorio de la ley de amparo, por ejemplo, y de otras materias. Ese es un muy buen punto. Y otro punto, y por eso es la importancia de este código. Y otra cuestión a debatir es que a veces, para los que operamos el derecho, la distinción entre derecho sustantivo y procesal nos queda clara, pero muchas veces en la práctica no queda tan clara. Y hay muchas figuras que se ponen parte de la figura en materia sustantiva, parte de la figura en materia procesal. Por ejemplo, podemos hablar de divorcio incausado, ¿no? Unos cómo hacer un convenio, otros cómo hacer el convenio en materia procesal, otros en materia sustantiva. Entonces, unificar esos criterios sustantivos a lo que marca el Código Nacional va a ser un reto. Va a ser un reto porque hay figuras que de cierta manera son sustantivas, pero inciden en el Código de Procedimientos Civiles. Entonces ahí vamos a ver cómo también van a operar para que podamos unificar esos criterios sustantivos con los procesales, ¿no? Pero bueno, justo de eso y sobre todo de la implementación, del reto de implementar, que prácticamente se dieron 4 años para la implementación, ya concluyó 1 y bueno, ahorita nos contarán los invitados, pareciera que no se ha trabajado mucho en general
ya nos contarán, pero después del corte abordaremos los retos de la implementación de la nueva justicia civil y familiar. Volvemos en un momento. Estamos de regreso en el juego de la Suprema Corte para hablar de la nueva justicia civil y familiar, el reto de la implementación. Y antes de volver a hacerles más preguntas a nuestros invitados, creo que vale la pena dar algunos datos de la relevancia. Hemos tratado de subrayar la enorme importancia de la justicia civil y familiar, pero les pongo algún dato para dimensionar o tener más clara la dimensión de la importancia de esta justicia. Según datos del Censo Nacional de Justicia Estatal del INEGI de 2022, cuando hablamos de este tipo de justicia nos referimos al 70% de los litigios que se inician en el país en las jurisdicciones locales, corresponden precisamente a la materia civil, alrededor del 25%, y familiar, alrededor del 44%. Es decir, se trata de problemas por demás relevantes para la vida cotidiana de las personas relacionadas con su estado civil y familiar. Hablamos de divorcios, custodias, pensiones alimentarias y sucesiones, así como de obligaciones contractuales y aspectos propios de sociedades civiles, entre otros. Esto significa que la implementación correcta o incorrecta o no correcta de este Código Nacional tendrá un impacto por demás relevante en aspectos fundamentales de millones de personas y familias. Entonces, Oscar, magistrada, pues creo que hicieron un balance de este Código Nacional. Como en todo diseño legislativo, siempre quedan pues algunas asignaturas pendientes, siempre se pudo haber hecho alguna mejora aquí, etcétera, pero es un buen código, es un código moderno, es un código que pasamos a la oralidad en aras de hacer mucho más rápidos los juicios, evitar juicios larguísimos, etcétera. Ahora viene el reto de hacerlo, como todas las leyes, hacerlo realidad, que eche raíz en la cultura de los abogados, en las culturas de los tribunales, de los juzgados y demás. Y hemos, fuera de grabaciones, hemos comentado, ustedes han publicado textos al respecto, y ya durante nuestra conversación han lanzado algunos guiños de el reto de la implementación va por aquí y demás. Tratando de ordenar un poco la conversación, ¿cuáles serían los principales retos, enumerando cuáles son los principales retos de implementar esta legislación a lo largo de todas las entidades federativas? Yo creo que son dos retos mayúsculos. Okay. La comprensión adecuada del nuevo procedimiento, porque no es nada más cambiar de reglas del juego, por decirlo, sino un tema, si se me permite, hasta de ideología, de cómo hemos concebido siempre la justicia civil, la justicia familiar, ahora cómo está cambiando. Hay algunas normas que me han llamado mucho la atención para bien, como por ejemplo, si hoy un demandado no contesta la demanda, pues lo que sucede. Sin embargo, el código nos dice, aunque no contestes la demanda, no todo lo tienes perdido, por decir de alguna manera. O incluso si no ofreciste prueba, puedes ir a la audiencia. Creo que están muy implícitos los principios de un real acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, eso los operadores, jueces, abogados, creo que lo deben de comprender adecuadamente. Si no lo comprendemos adecuadamente, vamos a actuar en una sala de audiencias, con publicidad en materia civil, con oralidad, pero siguiendo con una mentalidad de un sistema escritural o de un sistema tradicional que hemos tenido en la materia civil a lo largo de no sé cuántos siglos ya llevamos. Exacto. Es una de las materias más tradicionales, digamos. Correcto. Y entonces implica una cruzada pedagógica de los operadores jurídicos y de las siguientes generaciones, es decir, en facultades de Derecho. Sí, la enseñanza, e incluso yo creo que el abogado considera conmigo hasta el perfil del juez tiene que cambiar. Totalmente de acuerdo. Tenemos que cambiar mucho eso. Entonces, un reto mayúsculo es una comprensión adecuada para que opere adecuadamente también el nuevo código, la nueva legislación. Y el segundo, por supuesto, pues es el presupuestal. Es un gran reto que tenemos todas las entidades federativas y que además, de acuerdo con el régimen de los artículos transitorios, dejan a los poderes judiciales que busquen sus presupuestos en los congresos de los estados. Y bueno, eso es no saber todo lo que padecemos como poderes judiciales locales para un tema presupuestal. Y pues imagínense ahora con transiciones,
qué poderes ejecutivos o titulares de los ejecutivos se necesita mucha voluntad política para decir cuánto necesitan de presupuesto adelante. Y no significa que solamente lo llevemos todo a un tema de recursos económicos y si no, me cruzo de brazos y no hago nada. No, claro que no. Sino, sí necesitamos para poder implementar, pero tenemos una limitante en el código, en los artículos transitorios, el sexto transitorio, porque nos dice que no se puede, palabras más, palabras menos, nos dice que no se puede incrementar la plantilla de personal, por ejemplo. Okay. Que vienen, ¿cómo dice? Sistemas compensados. En el sexto. Pero no puedes traer nuevo personal, sino que el personal que te opera actualmente la justicia civil familiar es el mismo que va a seguir con un sistema tradicional, porque esos no se acaban. El 1 de abril del 2027, el primer caso que se reciba ya entra al esquema de oralidad, pero todos los que están del 31 de marzo hacia atrás, ¿y cuánto nos dura un procedimiento civil, un procedimiento familiar? Se necesita personal, jueces y personal que sigan dando curso a todos esos procedimientos bajo la vigencia del anterior código local. Y necesitamos el personal que ahora va a operar la nueva justicia. Entonces, de acuerdo con este transitorio, el juez que hoy está revisando un expediente del 2022 del sistema tradicional va a empezar a revisar los de abril del 2027, ¿me doy a entender? Sí, esa transición la va a tener que hacer el mismo personal con el trabajo extra que implica. Eso es imposible. Eso es no saber también de implementaciones. Y además, miren, por ejemplo, en Querétaro, cada estado tenemos realidades distintas, pero en Querétaro un juez civil que también conoce de materia mercantil. Entonces, ese juez va a seguir conociendo del sistema tradicional civil, del sistema mercantil y de lo nuevo que vaya llegando, que no sea de oralidad mercantil, claro, porque tenemos por separado los jueces de oralidad mercantil. Y adicionalmente le vamos a dar la justicia civil nueva, diríamos la justicia civil oral. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, nuestro gran reto, incluso desde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que congrega a los presidentes de todos los poderes judiciales, insistíamos sobre la posibilidad de reformar ese transitorio para que al menos no nos limitaran de esa manera, porque si no incurrimos en responsabilidad por un ejercicio de gasto público que no me permite la ley. Ahora, una duda ahí, ese transitorio les impide contratar para efectos de la reforma, ¿no? Pero está redactado de tal manera, pregunto, que no pueden contratar, o sea, porque ahorita podrían contratar y utilizarlos para la reforma, o sea, ¿cómo evitar que contraten personal y que luego lo destinen para la transición de la reforma? O sea, ¿cómo catalogarlo? Tenemos otra limitante, que es la Ley de Disciplina Financiera, que es una ley que aplica también en todas las entidades federativas y que nos dice que cada año no puedes crecer más allá de un 3%. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, este año vamos a incrementar 10 personas y así paulatinamente y serán los nuevos, vamos a tener también esa limitación. Sí. O sea, aún si logran crecer 3% con miras al 27, la limitante es ese 3%. Exactamente. Y además, algo importante es que, bueno, al menos yo tengo todo un plan de implementación y tenemos un programa de abatimiento de rezago, en donde como los juzgados que traen mejores resultados, mejores números, yo los estoy visualizando como que sean los que pasen a la nueva justicia, como nuevos jueces, y los expedientes de esos casos se van a absorber por todos los del sistema tradicional que continúen. Es una forma de dar solución a esto, pero no es lo óptimo. Porque al inicio los jueces que pasen en este sistema, yo considero van a ser los suficientes, pero ¿qué le gusta, licenciado? Yo creo que ni 6 meses. Ya lo va a soportar, porque tenemos que ver cómo se va a comportar lo de mecanismos alternativos de solución de controversias y qué tanto se va a terminar desde la audiencia preliminar o qué tanto va a estar pasando a la audiencia de juicio. Entonces, para un inicio no le veo un problema, pero 6 meses después quizá ya sí necesitemos de nuevos juzgadores. Y bueno, perdón, y también en este reto del tema presupuestal, además de que necesitamos más personal, necesitamos los espacios para dar cabida a un sistema de oralidad. Salas de audiencias equipadas con sistemas de grabación, y eso no es nada económico. No. Nada económico. Nada más para que un poco quede claro a la audiencia y demás. Entonces, la Federación emitió el Código Nacional, pero la Federación no
asumió ningún compromiso presupuestal. Nada, no nos Ok. están dando pues el transitorio no dice que venga un recurso desde la federación, al contrario, que los poderes judiciales tenemos que buscarlo con nuestros congresos locales. Ok, ok, bueno. ¿Qué otros retos? Esos ya son dos grandes retos de implementación. Me da la impresión de que cuando se hizo el código se buscó mucho la forma procedimental, pero se olvidó toda esta parte de implementación. Ok, Este es un tema de políticas públicas también. exacto, totalmente, es una política pública, sí. Y creo que aquí no se oyó, ni se investigó, ni se justificó todo lo que estamos platicando ahorita. Si tú me preguntaras, yo creo que deberían modificar este transitorio para que no entre en vigor en abril del 27 y darle todavía un poco más de espacio. También el tiempo también es un reto, el tiempo de para que los diversos estados se puedan preparar, no solamente en tema de presupuesto, sino de capacitación. Yo quiero abundar algo más que a lo que dijo la señora magistrada, que es que no solamente esto implica la capacitación de personal judicial, implica un cambio de paradigma también en los abogados postulantes e implica también que en las universidades empecemos a cambiar nuestro sistema de enseñanza procedimental, civil, familiar, para ya darle a los muchachos lo que es propiamente un proceso oral. Nosotros estamos cambiando un proceso que lleva más de 300 años, todo el acervo que tenemos desde España a México, y prácticamente ha sido un proceso escrito. Entonces, cambiar ese paradigma tiene que empezar también por acá, porque los primeros que a veces entorpecemos la oralidad entendida como tal somos nosotros, porque queremos insistir muchas veces en la parte escrita, ¿no? Entonces, creo que por ahí también se tiene que hacer mucho. Se tiene que hacer mucha capacitación de los despachos de abogados que se dedican a postular, de los propios abogados postulantes y de las universidades. Creo que debe de haber ahí un cambio de paradigma, incluso en los programas de estudio en donde se enseña la materia procedimental civil. Creo que también por ahí hay mucho que hacer. Hay un aspecto que menciona esta legislación que tiene que ver con la justicia digital. ¿Lo ven como un reto también? ¿Lo ven como, o sea, entiendo que varios de los tribunales también, además de adecuar las salas para efectos de que se pueda llevar a cabo la oralidad, también mucho del procedimiento tiene que llevarse con elementos electrónicos y con elementos, una mayor digitalización y automatización. Claro. Eso, además de requerir pues más recursos, también pues necesita también mayor capacitación y mayor como reeducación también. Eso, digamos, también digamos, implica pues dinero y también capacitación, ¿no? Es un reto también, lo están contemplando. Sí, yo creo que en este reto, en este segundo que decía del presupuestal, entra desde los servicios personales, la infraestructura, las salas de audiencias, el equipamiento y todo lo que necesitamos crecer los poderes judiciales en infraestructura tecnológica para tener la capacidad de soportar lo que nos dice hoy el código. Y ahorita me refiero a eso nada más, quiero leer textual lo que dice el último párrafo del sexto transitorio. Dice que las adecuaciones estructurales y salariales, etcétera, etcétera, que deriven del presente decreto, deberán realizarse mediante movimientos compensados y no deberán incrementar el presupuesto regularizable de servicios personales. Ahí está lo que yo comentaba hace un rato. Y en este tema de las tecnologías también es un aspecto muy positivo lo que contempla el código porque da la posibilidad de que algunos procedimientos sean incluso totalmente en líneas. El juicio sumario oral, por ejemplo, que en una sola audiencia se va a resolver, es muy, muy bueno. Y desde el despacho, desde donde esté la parte actora, se va a poder conectar y tener su audiencia, no es necesario trasladarse al despacho del juez, al juzgado. También deberíamos de pensar que esto no implique una barrera, porque como decía el licenciado, bueno, no es lo mismo estar en una ciudad grande, por ejemplo aquí Ciudad de México, Querétaro capital, ¿no? A comunidades. Sí, la brecha digital, ¿no? Y estos casos, como lo mencionaban hace un rato, es de justicia cotidiana. Las personas que, por ejemplo, el inquilino que no paga la renta o el casero que quiere sacar injustamente al inquilino y es una casa en una comunidad y a lo mejor es poco el pago de la renta, pero es un problema que se le presenta a esa persona. Entonces, ¿cómo ese procedimiento se va a llevar a cabo? Si está diseñado de esa manera en el código con personas que estén alejados del tema de la tecnología. Por lo mismo, porque estamos hablando de justicia común. No podemos
pensar que es lo mismo tal vez un procedimiento mercantil oral, que estamos hablando normalmente de personas comerciantes o empresas que tienen mayor capacidad, incluso tecnológica, para poder pensar tal vez en un buzón, no sé, digital, poder pensar en firmas electrónicas avanzadas, que también pensar en justiciables, que a lo mejor no tienen acceso a Internet. Entonces, desde ahí hay que empezar a trabajar también. O sea, no podemos categorizar. Creo que en el ámbito civil y familiar no lo puedes categorizar completamente. Creo que es un buen indicio el que se pretenda que haya ya medios electrónicos, que haya salas de oralidad, que se den los procesos siguiendo toda la vanguardia tecnológica, pero ya llevar procesos digitales creo que va a tomar un poquito más de tiempo por todas estas Por todos estos aspectos. que son más de índole fáctico, ¿no? Ahora, sí hemos visto que cuando se lleva un proceso digital funciona muy bien. Pero insisto, hay que tener considerando el contexto y el acceso de las personas. Sí, y ya ha funcionado bien y creo que para allá vamos. Pero hay que tener toda la infraestructura tecnológica, claro. todos los aspectos para que podamos. Una última cuestión. Perdón, y si me permite, y con nosotros como poderes judiciales, que tengamos la seguridad de protección de la información. Claro, si no, claro, no, por supuesto. O sea, si no se hace adecuadamente o no tenemos la infraestructura adecuada, todo lo que puede... El manejo de información, claro. Y otra cuestión que nos dio mucho gusto es lo de los expedientes electrónicos, que en Querétaro ya lo manejamos, pero no es obligatorio porque el Código de Procedimientos Civiles no lo establece. Pero el código da la posibilidad de que se lleve el sistema escrito, sea el expediente físico, como comúnmente lo conocemos, o que se lleve electrónico, y va a quedar a elección de las partes. Okay. Pero nosotros como poderes judiciales debemos estar preparados para las dos opciones, porque si las partes nos dicen al inicio, quiero expediente electrónico, perfecto, pero a la mitad del procedimiento ellos pueden cambiar y decir, ahora lo quiero escrito, o a la inversa. Entonces, eso nos genera a nosotros como poderes judiciales el decir, necesito tener toda la infraestructura, aunque no se llegue a utilizar en el 100% de los casos, la debemos de tener muy, muy fortalecidas. Perdón por la interrupción. No. Todo esto suma. Lo que más interesa es justo hacer el escenario, el collage de todos los retos. Uno, para cerrar, tengo otras preguntas todavía antes de finalizar el programa, pero entiendo, corríjanme, que hay un órgano para irle dando seguimiento, como en todos estos grandes proyectos de implementación. Fue el caso de la reforma penal, digamos, en su momento. Hay un órgano que trata de cohesionar los esfuerzos de todas las entidades federativas y darle, que nadie se quede atrás, digamos, y darle cohesión a los esfuerzos de implementación. Y, oye, Yucatán, no te quedes atrás, o vamos avanzando más o menos al unísono. Claro. Pero entiendo que este órgano, son muchas personas. Entiendo que son 70 integrantes este órgano, que va a estar piloteado por la Secretaría de Gobernación. Yo he estado en grupos, soy académico, pero entre más grupos hay, entre más integrantes hay en un colegiado, es más difícil la eventual toma de decisiones de ese colegiado, ¿no? La deliberación pues se vuelve más caótica, tal vez más divertida, pero menos ejecutiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos en lo correcto. Es cierto que esas características va a tener este órgano de seguimiento de la implementación de la reforma. Sí, uno de los artículos transitorios, si no mal recuerdo, el quinto, séptimo, perdón, nos habla de esta comisión, le hemos denominado COSIFAM, que es la Comisión para la Implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y como dice quiénes son sus integrantes, pues sí, de ahí sacamos aproximadamente 70 personas. Tuvimos quienes lo integran o quienes integran la COSIFAM también son los presidentes de cada uno de los tribunales superiores de justicia y presidentes de consejos de la judicatura, los que lo tengan separados. Y de acuerdo con los términos que maneja el código en el artículo transitorio, se tiene que instalar antes de septiembre y efectivamente se cumplió. No recuerdo si 30 o 31 de agosto, aquí en Ciudad de México se instaló la comisión. Pregúntenme cuántas ocasiones más hemos sesionado o ninguna. Lo que se tenía era previsto sesionar en el mes de marzo, pero derivado de que pues estaban campañas electorales y todo ese tema, nos dijeron terminando las campañas, y el secretario técnico de COSIFAM nos acaba de decir la semana pasada que hasta que ya se instale el nuevo Congreso de la Unión, hasta entonces se tendrá ya otra reunión de esta comisión, que pues efectivamente hasta ahorita el tiempo que llevamos no ha servido de nada más que ir a instalarla. Hay un secretario técnico
que fue designado, es de aquí del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, el magistrado Eliseo, que la verdad ha hecho muchos esfuerzos, ha visitado a todos los estados con una finalidad de acercarnos qué deben hacer, como un tipo cronograma. Y tienen que empezar, por ejemplo, con su armonización legislativa. Pero ya queda a cada uno de los estados el ir trabajando o haciendo los planes o los programas de implementación, porque incluso también el código nos obliga a ello. Querétaro lo tiene, algunos otros estados aún no lo han realizado, pero es más un tema de voluntad que de que esté trabajando realmente esa COSIFAM nacional. Ahora, ya nos queda poco tiempo. En este momento, como sabemos todos en el país, hay una discusión sobre la justicia, una discusión sobre el rumbo de la justicia. Se está discutiendo, al menos en el momento que estamos grabando, se está discutiendo si se debe o no de elegir a los jueces y magistrados, digo, tanto federales como locales, pero justo al menos cuando se aprobó este Código Nacional, prácticamente no pasó, al menos en la prensa nacional o la prensa que gira alrededor de la Ciudad de México, pasó un poco desapercibido, la verdad, o bastante desapercibido, no obstante la enorme relevancia por su impacto y por la calidad o los ingredientes modernos de este código, ¿no? Y pasó ya un año de que fue aprobado, un año que corre el tiempo de implementación y sigue siendo bastante ignorado en la discusión pública, mientras el foco está en la discusión de la justicia o la eventual reforma a la justicia federal. Digo, no que la justicia federal no tenga motivos de ser reformada, personalmente, y hablo a título personal, yo creo que no va a buen rumbo las propuestas de reforma que se están planteando a la justicia federal, pero mi pregunta es, bueno, usted magistrada que está en el ámbito local, digamos, usted dirige o es titular de un poder judicial local, Oscar, tú litigas también mucho en las entidades federativas, no solo en la Ciudad de México. Mi pregunta es, está en las entidades federativas, ¿hay una discusión al respecto? ¿Hay una preocupación, al menos en las, no, o sea, es difícil tener el termómetro de las 32, digamos, pero en las que están cercanos, en Querétaro, en otras entidades, hay una discusión al respecto, hay preocupación, los gobernadores dicen, no, esto sí es relevante, si en la discusión pública nacional no les importa, aquí sí hay una discusión, sí nos preocupa, sí hayan abocados, usted ha mencionado que sí ya tiene un plan y están con las limitaciones que tiene la misma reforma para implementar, ya hay un plan, en fin, un poco para ir cerrando el programa respecto qué auguran de la implementación de esto con todas las limitaciones que hay al respecto. Pues mucha voluntad que tenemos que poner los estados para implementarlo, porque estamos convencidos de la necesidad de esta legislación, de esta codificación, y queremos que se implemente bien. Querétaro tiene muchas condiciones positivas que favorecen o deben favorecer una adecuada implementación más allá de todas estas limitaciones, y precisamente por eso elaboré el plan diseñado a 4 años y a qué nos íbamos a dedicar cada uno de estos años. Yo sí lo llevé con el titular del Poder Ejecutivo, con el secretario de Finanzas, sobre todo el esquema presupuestal que viene año con año. Quiero decirles que el presupuesto que yo solicité para la implementación del código de este año nos lo otorgaron. Era la cantidad menor, por decirlo de alguna manera, que es todo destinado a capacitación, y a partir del próximo año ya vienen cantidades pues, más importantes, porque vamos a empezar la construcción de las salas en los distritos judiciales, en donde hay menos carga de trabajo y en donde visualizamos que vamos a iniciar para terminar distrito de Querétaro, que es el más grande. ¿Y el actual gobernador concluye, o sea, abarca toda la implementación? Sí. Él termina en septiembre del 2027 y el código debe estar implementado en abril del 2027. Entonces, bueno, pues uno cumple con acercarlo y vamos a ver que nos aprueban ya los congresos. Y a nivel de presidentes de tribunales, sí es un tema en el que constantemente estamos comentando, nos compartimos incluso los avances que llevamos cada quien. Yo he compartido con 2 poderes judiciales mi plan de implementación. Acabamos de tener asamblea ordinaria de CONATRIB y estamos planteando la necesidad de unificarnos incluso en la socialización del código para que no... Ponemos mucho de ejemplo la justicia penal, en donde a la gente se le vendió, por decirlo de alguna manera, que con este nuevo código se iban a acabar los problemas delictivos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es estrictamente procedimental, no de prevención, no de seguridad pública, pero mucho se habló de eso y que gracias a los juicios orales en materia penal, y entonces la gente dice, ¿qué ha pasado?
Entonces, que igual no se venda algo erróneo a la ciudadanía y que nos unifiquemos en la socialización, el mensaje que dar un mensaje correcto de los beneficios. Así es. Y exacto, no levantar expectativas incorrectas. Sí, ya nos presentaron propuestas y cada estado vamos a hacer comentarios para en la siguiente asamblea ya lo podamos aprobar. La siguiente asamblea es a principios del mes de septiembre. Okay. Yo difiero un poco en cuanto a que creo, por la práctica, me ha tocado pues, prácticamente toda la República estamos. Creo que ahorita estamos como un semáforo. Hay estados que están en rojo, hay estados que están en amarillo y otros que están en verde, pero porque ya tienen una experiencia en oralidad, porque ya vienen trabajando con estos temas. Querétaro es uno, Guanajuato funciona muy bien, por ejemplo, pero ya hay algo muy robusto y de ahí partir a hacerlo extensivo va a ser más fácil. Pero hay otros estados donde vemos, por lo menos que ni siquiera están organizados, o sea, como que no hay un plan a seguir. Y eso preocupa un poco porque ya estamos a 3 años. Y ahí es donde creo que hay que poner la mira. Entonces, creo que no podemos partir de un mismo rasero. Hay estados que van muy bien, hay otros estados que están intentándolo, pero bueno, con todas las complejidades que hemos ido hablando y todo, hay otros que sí están... Que desafortunadamente fue similar con la reforma penal, ¿no? También fue variopinto y no todos los estados llegaron llegaron al momento de la entrada en vigor, ya en el 2016, a la misma meta. Llegaron unos muy tardes, muy retrasados, otros llegaron bastante mejor, con una implementación mucho más avanzada. Hombre, para que te des cuenta, hay circuitos, estoy hablando a nivel federal, donde un juicio oral mercantil no hay salas de audiencia, es otro mundo, otro presupuesto, otro tipo de justicia, por ahí. Ahora imagínate a nivel local, ¿no? Entonces, ahí están los verdaderos retos. Entonces, creo que van a tener que echarle muchas ganas para hacer todo un muy buen plan y que simplemente, y lo vemos, ¿saben dónde? Con el funcionario de día a día, están preocupados. Están preocupados, dices, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? Por todo lo que comentaba la magistrada, ¿quién va a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer con la carga de trabajo? Se tiene miedo que se colapse un poco también el sistema. Bueno, pues muchísimas gracias. En verdad, digo, todos los temas que hemos seleccionado para esta primera temporada de Juego de la Corte nos parecen muy importantes, pero en particular nos parece muy importante el impacto que va a tener para la vida cotidiana de millones de personas y millones de familias. Es obvio, es solo cuestión de esperar estos 3 años, a menos que haya una reforma a los transitorios, y nos interesaba muchísimo hacer este programa, invitarlos a ustedes que están en diferentes trincheras, pero en la trinchera de esta materia civil y familiar, y agradezco mucho que hayan venido y que nos hayan platicado, y ojalá la audiencia les haya servido para enterarse de esta reforma, que es muy importante por los beneficios y por el impacto que va a tener en nuestras vidas. Gracias, magistrada. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión del Juego de la Suprema Corte.